Sean bienvenidos, estimadas compañeras y compañeros de Historia de las Ideas Políticas y Económicas. Como decimos en México, mi casa es tu casa, y sobre todo ahora que será desde aquí, desde mi casa, donde podremos comunicarnos para poder estudiar una materia que yo creo que es muy interesante, como es esta de Historia de las Ideas Políticas y Económicas. Como se dan cuenta, desde la entrada de mi casa, pues se ve que es la casa de un universitario. Ahí estoy con el rector de la Fuente. Aquí están los exámenes de oposición que he ganado. Soy de los profesores que tienen ganados 4 exámenes de oposición. El más antiguo, precisamente, es el de la materia que en 1976, cuando gané este examen de oposición, se llamaba Historia del Pensamiento Económico, y que actualmente es Historia de las Ideas Políticas Económicas. Soy un universitario completo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues tengo ya un tiempo pues sumamente largo. Esto me lo dieron por 35 años, pero ya estoy cumpliendo mucho más. Pásenle, por favor. Con ustedes, esta medalla que ven me la dieron por mis primeros 40 años. Ya este año estarán por darme la de los 45. Pero en realidad yo le he dado clases, he tenido la fortuna de dar clases a todas las generaciones desde que empezó en Cuautitlán en 1974 hasta pues ustedes, que son la generación 2021. Con ustedes me va a tocar celebrar mis 45 años. Por eso son una generación que especialmente va a ser significativa para mí. Se ha dicho, y yo recuerdo, y no les voy a citar a un gran personaje, a un hombre ilustre de las ciencias, no, les voy a sentar a un tocayo mío, a un cómico que se llama Mario Moreno Cantinflas. Esta es una escultura que tengo de don Humberto Peraza, y este personaje seguramente han visto una película que siempre los días del maestro presentan, que es El Profe. En esta película, de repente los malos habían destruido la escuela del pueblo porque no querían que ese pueblo se ilustrara para exigir sus derechos. Entonces habían quemado la escuela, y Cantinflas, que era el profe, estaba pues en una situación totalmente a la intemperie, en peores condiciones no podría estar, y de repente dice: mientras haya un profesor y haya estudiantes, habrá escuela. Entonces, el hecho de que ahorita no estemos en el espacio físico de la FES Acatlán, el hecho de que ustedes, llenos de ilusión por entrar a la universidad, no están en donde quisieran estar y donde yo quisiera estar. Yo todos los años últimamente que he tenido la oportunidad de recibir a alumnos de esta generación que entra, pues incluso los saludaba de mano. Ahora pues tendré que hacerlo, tendremos que vernos a través de diferentes plataformas, pero lo importante es que hay universidad. Entonces, pues esto me recuerda pues la situación que se dio cuando por primera vez un maestro y un alumno se reunieron. Esto sucede en la antigua Atenas, en la academia, esa institución que le da el nombre a todas las universidades, en donde llega recomendado por el rey Amintas de Macedonia, Aristóteles, a ser inscrito, a ser admitido a la academia. Platón, que desde luego pues valoraba la recomendación, de todos modos quiso ver qué tan capaz o qué tan inteligente era
Aristóteles y le hizo la siguiente pregunta. A ver, joven Aristóteles, que es la pregunta que yo les daría a ustedes. ¿Saben o no saben? Porque fíjense bien, si saben, pues ya no tiene caso que estén aquí. Si ya saben, no tienen ninguna capacidad de aprender algo nuevo. Quien dice que sabe, pues ya agotó sus potencialidades y ya es como esa historia del que llega con un gran maestro a decirle, quiero aprender de ti, y le empieza a llenar una taza de té y se empieza a desbordar. Y le dice, oiga maestro, está tirándose el té. Es que esa es la enseñanza. Si no te vacías un poco, si tú crees que sabes todo, pues ya no tienes capacidad de aprender. Entonces, si sabes, pues no te queremos aquí. Ah, pero si no sabes tampoco, porque para estar aquí necesitas saber. Es más, en la entrada de la academia había un letrero, que era herencia de la influencia pitagórica, que decía, aquí el que no sepa matemáticas, que no entre. Tú tienes que tener conocimientos previos para entrar aquí. Entonces, si no sabes, pues tampoco eres el adecuado para estar aquí. Entonces, si sabes, no necesitas estar aquí. Y si no sabes, no te queremos. ¿Qué decides? Entonces Aristóteles, finalmente, pues que conocía el pensamiento del maestro de Platón, que era Sócrates, le contestó, solo sé que debo estar aquí. Eso es precisamente lo que debe ser el espíritu con el cual ustedes deben de iniciar sus estudios en esta universidad, con la idea de que lo mejor que pueden hacer en este momento con su vida es estar estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Zacatlán, la licenciatura en Derecho. Si tienen ese convencimiento, sean bienvenidos. Si no, mejor utilicen su tiempo en algo mejor. Porque se ha dicho, quien pierde la mañana, pierde la tarde. Quien pierde la juventud, pierde la vida. Y ustedes, lo más valioso, lo que más les cuesta de estar aquí, no es dinero, no es otra cosa, sino tiempo. Esto es lo que se conoce en economía como capital humano. O sea, ustedes saben que esto es una inversión que va a ser útil para ustedes y para los demás si realmente tienen esa vocación, ese deseo y esa conciencia que donde deben estar en este momento es aquí. Y si hablamos de conocimiento, pues tenemos que distinguir claramente lo que es conocer, lo que es saber y lo que es creer. Son de repente cosas que se confunden. Conocer es algo práctico, es algo pragmático, es algo de la experiencia. Conocemos porque lo tocamos, sabemos que el fuego quema. Conocemos que el fuego quema más bien. Conocemos lo que hemos aprendido a través del tiempo. Ustedes llevan muchos años de estudio que les han dado la posibilidad de saber muchas cosas. Saber, pues, quiénes fueron los grandes personajes de la historia, quiénes fueron los que realizaron grandes hazañas, o los principios de la biología, o de las matemáticas, o de cualquier otra disciplina científica. Pero la verdad es de que muchas veces ni conocemos ni sabemos, sino que más bien solo creemos. Pensemos ahorita en lo que ocasiona que no podamos estar físicamente juntos. Conocemos que existe el coronavirus. ¿Y por qué lo conocemos? Por la experiencia. A mi hermano le dio y afortunadamente lo liberó. A un primo hermano le dio y ya falleció. Y ahorita un sobrino tiene y estamos viendo y ojalá lo supere. O sea, eso es conocimiento, es resultado de una experiencia. Sabemos del coronavirus que es un virus, pero también nos damos cuenta que es mucho más lo que no sabemos todavía.
Por eso esta idea socrática de solo sé que no sé nada. Muchas veces lo que se da como ciencia, pues de repente se demuestra que no era totalmente cierto. Entonces, el saber, pues sí es resultado del estudio, y la gran diferencia es que, por ejemplo, los animales sí conocen, pero no saben. Y finalmente está el creer. El creer es tomar una posición ideológica, creer en una religión, creer en algo. Por ejemplo, ahorita, siguiendo con el ejemplo del coronavirus, creemos, porque lo deseamos, que pronto va a haber una vacuna. Pero ahorita no tenemos todavía la certeza, que es lo que distingue el saber de el creer, el conocer de el creer. Entonces, a lo largo de la historia, los seres humanos han tenido ideas sobre distintos aspectos, y en este caso nuestra materia es sobre las ideas que a través de la historia han tenido en el campo de la política, de la economía y de las demás ciencias sociales grandes pensadores. Entonces es muy importante el conocer. Sin embargo, hay veces que pareciese que no es lo más importante. Hay la historia de una persona, un expedicionario que va a una selva, llega a una cueva, y ahí en esa cueva dice: aquí puedes entrar tú, que tienes un espíritu muy superior al de los demás, y como premio vas a poder elegir uno de 3 anillos que hay ahí. Hay un anillo que es el anillo amarillo, que te va a dar todo el dinero que desees. Va a haber otro anillo, el anillo rojo, que te va a dar todo el amor, todo el sexo que quieras. Y finalmente va a haber un anillo azul. Ese anillo azul te va a dar todo el conocimiento. Seguramente ustedes dirán: bueno, yo elijo el azul. ¿Por qué? Porque implica el conocimiento. Sin embargo, esto es lo que hizo el expedicionario. Escoge el azul, y una vez que se pone el anillo azul, su cabeza empieza a tener todo el conocimiento del mundo, su cabeza empieza a razonar absolutamente todo, y se da un golpazo en el pecho y un golpazo en la frente y dice: qué tonto fui, y ahora que soy un sabio me doy cuenta que lo que tenía que haber hecho es elegir el anillo amarillo. Claro, esto es un poquito la broma, porque finalmente, pues sí, lo más importante es el conocer, el saber, y es la razón seguramente por la que están aquí. Pero pues no siempre esto es conveniente, y hay otra historia. Bueno, en lo que se toman también a ustedes un café o un té, les voy a contar otra historia que se basa, por cierto, en algo que es real. Es un cuento de un autor que se llama Bucay. Se llama El portero del prostíbulo. La historia, que les digo, no es estrictamente un cuento, es una historia basada en un hecho real de un personaje que hasta hace poco vivía en Brasil. Bueno, era el portero del prostíbulo. El portero del prostíbulo era pues el que tenía el peor trabajo del pueblo, porque evidentemente el peor lugar era el prostíbulo en el pueblo. Él se encargaba pues de abrirles la puerta a los clientes de esos lugares, y pues a veces sacar a alguno que estaba pasado de copas, a veces arreglar un poquito alguna cosa, pero pues era un trabajo pues sumamente despreciable, y porque ganaba pues un sueldo pues más o menos que le permitía satisfacer sus necesidades. Era amigo del dueño, pero de repente muere el dueño, y el nuevo propietario, que es joven, con ideas diferentes, dice: oye, yo quiero pues ver de qué manera hacemos que este lugar sea más lucrativo, funcione mejor, tenga incluso mejor imagen ante el pueblo. Por lo tanto, te voy a pedir que escribas, tú que estás en la entrada, qué tipo de persona llega, quién llega, cuántas veces es el cliente, quién es un cliente nuevo,
escríbeme todo para que me pases una bitácora. Y entonces le dice, ¿sabe qué, nuevo jefe? Pues fíjese que yo no sé leer ni escribir. Por lo mismo yo no puedo hacer esto que me pide. Oye, no puede ser, y la verdad es que lo siento mucho, pero yo no puedo pagar a 2 personas. Entonces, mira, yo sé que trabajaste desde mi papá, te vamos a liquidar pues de acuerdo a la ley y pues ni modo, voy a tener que contratar a una persona que sí sepa leer y escribir. Así desempleado dijo, pues ahora ¿qué hago? Dijo, bueno, pues con este dinero de la liquidación voy a comprar un poco de herramienta para pues trabajar ahí de 1000 usos, para que si alguien quiere que le haga algo de albañil, pues se lo hago, si alguien necesita algo de plomería, se lo hago, etcétera. Y pues se puso a ofrecer sus servicios, pero era un pueblo en el que las gentes pues estaban acostumbrados a ellos realizar este tipo de actividades. Entonces, pues no conseguía. Pero una vez, pues llegó alguien, le dijo, oiga, fíjese que necesito arreglar unas cosas, se la voy a arreglar. No, no, ¿sabes qué? Lo único que quiero es que me prestes tus herramientas. Oiga, pero es que con eso trabajo, ¿qué tal si tengo un cliente? Mira, ya lo sé, no te quiero que pierdas. Entonces, ¿qué te parece si... Mira, el problema está que aquí en el pueblo no hay donde vendan herramientas. Hay que ir a un pueblo que está muy lejano. ¿Por qué no me las rentas por un día? Ok. Y después pasa y dice, ¿sabes qué? Mira, todavía no termino. Entonces, ¿qué te parece si en lugar de que me la sigas rentando por día, porque no me va a convenir, además yo continuamente hago cosas y no puedo ir hasta el pueblo que está lejos a comprar la herramienta, te la compro y claro, para que te convenga, yo voy a pagarte lo que vas a gastar en el viaje y algo más. Ah, pues perfecto. Entonces fue al pueblo, compró herramienta, regresó con nueva herramienta y se dio cuenta que la gente empezó a decirle, oiga, ¿no me puede también conseguir mi herramienta a mí y a mí y a mí? Entonces dijo, pues voy a hacer un negocio en el que me voy a dedicar ahora a vender herramientas. Entonces empezó ya a traer más herramienta, buscó un lugar, una tiendita para guardarlo y para venderla, y después se dio cuenta de que pues era mucha la necesidad que existía y que pues necesitaba más espacio, y además se dio cuenta de que había muchas personas en el pueblo que tenían la capacidad de hacer esa herramienta que se producía en el otro pueblo. Entonces dijo, voy a montar un taller, y poco a poco, para no hacerles larga la historia, el señor fue haciendo un pequeño taller, creció y se convirtió en un gran negocio, en una gran empresa productiva que vendía maquinaria para reparaciones, o sea, todo este tipo de herramientas, una gran producción, y se convirtió en uno de los negocios que empezó a dar mucho empleo a los habitantes de ese pueblo que antes no tenían una fuente de trabajo tan importante como la que hizo el señor. Una vez que el señor ya era muy rico, que el señor ya era muy conocido, pues ya con tanto dinero, pues donó parte de sus ganancias a lo que no hacía el gobierno. Aquí volvemos a las ideas que vamos a discutir después, hasta dónde funciona el Estado, hasta dónde funciona la iniciativa privada. Bueno, el caso es que él dona el dinero para que se haga una escuela. Pues entonces llega el gobernador, llega pues desde luego el alcalde del pueblo, todos a la inauguración de la escuela, todo el pueblo, le dicen, por favor, firme pues el libro de visitantes distinguidos, usted inaugure esto con su nombre y su firma. Y entonces el señor les dice, ¿qué creen? No puedo complacerlos porque yo no sé leer y escribir. Entonces el gobernador dijo, ¡qué barbaridad, señor! Usted con ese espíritu de emprendedor, con esa capacidad de trabajo que pudo hacer de la nada este gran negocio, esta gran empresa que ahora da muchas oportunidades de trabajo a muchas familias.
Usted imagínese lo que hubiera sido de usted si hubiera sabido leer y escribir. Entonces, el portero, exportero y ahora industrial, dijo, no es cierto. Si hubiera sabido leer y escribir, todavía sería el portero del prostíbulo. O sea, ¿qué nos quiere enseñar esto? No vayan a pensar que lo que les quiere enseñar es no vale la pena estudiar. Al contrario, vale la pena estudiar, pero no es suficiente. A veces más que los conocimientos es el espíritu emprendedor, es la capacidad de trabajo, es el esforzarse lo que les va a llevar a lograr metas y propósitos. Eso por un lado. Y por otro lado, el conocimiento no es solo y únicamente para hacer dinero. Yo sé que muchos dijeron, quiero estudiar la carrera de licenciado en Derecho porque me quiero ganar mucho dinero y hacer rico, como aquel abogado que de repente pues enseñaba su rancho y decía, miren acá hay vacas, y miren acá hay caballos, miren acá hay borregos. Y un niño le pregunta, oiga señor licenciado, ¿y todo esto es ganado? Bueno, hay cosa que es robada. No se trata simplemente de que piensen el que el interés es el dinero. Pero sí, evidentemente, es una de las cuestiones que estadísticamente se sabe, que quien tiene conocimientos universitarios tiene generalmente un nivel de ingreso superior a quien no tiene esos estudios universitarios. Pero los estudios universitarios son también para una vocación de servicio. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Realmente lo que hacemos en la universidad es crear profesionales útiles a la sociedad. Así, en el momento en el que les doy esta bienvenida, ya como parte de nuestra comunidad universitaria, pues les señalo eso, que tienen que hacer un gran esfuerzo, porque como dice Carlos Marx en el prólogo del Capital, tomando desde luego una idea de Euclides, dice, no hay vía regia para la ciencia, solamente pueden llegar a sus cumbres luminosas aquellos que no tienen miedo de caminar por senderos escabrosos. El camino del conocimiento es un camino difícil, es un camino arduo, es un camino que implica muchas virtudes como la tolerancia, que implica muchos esfuerzos, errores, saber caer, saber levantarse, volverlo a intentar. Pero finalmente, cuando logran las metas, cuando logran los propósitos, van a lograr algo que precisamente alguien que ya citamos aquí, Aristóteles denominaba como una forma especial de felicidad, que es la eudonomia. ¿Esto qué es? La felicidad, el placer por la realización plena de sus capacidades, por ir desarrollando sus metas. Por eso, en primer lugar, al darles la bienvenida, pues les doy una felicitación, porque muchos no tienen la capacidad, por algún motivo, de estar en un lugar en la universidad y sobre todo en esta prestigiada Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, ustedes, las cosas no son sin costo, las cosas no son sin esfuerzo, todo es causa-efecto, todo es resultado de que tuvieron que pasar por muchos años de estudio, desde tal vez de prekinder, primaria, secundaria, bachillerato, pasar un examen de admisión o los requisitos para un pase reglamentado para estar aquí. Entonces eso les debe dar un verdadero orgullo y una satisfacción, porque ya están logrando una meta, pero es una meta que al mismo tiempo es punto apenas de partida. Ahora la nueva meta tendrá que ser finalmente tener el grado, tener el título de licenciados en Derecho, que, como dice la protesta, los habilitará para desempeñar la función de consejero y director
de quienes no poseen los conocimientos jurídicos. Por eso les invito a que realmente empiecen, aún en estas circunstancias difíciles, aún sin la posibilidad de estar sentados en un salón de clases, sin la posibilidad de ver físicamente y no a través de la imagen a sus profesores o a sus compañeros, a realizar un esfuerzo. Sobre todo les voy a decir algo: si en la parte moderna del proceso de enseñanza-aprendizaje se establece que ya el proceso no es responsabilidad fundamentalmente del profesor, sino del alumno, y se decía que antes la responsabilidad era compartida, ahora con esta situación, digamos que antes era un 50-50, ahora sinceramente es un 80-20, y el 80 es ustedes. No hay un profesor que esté vigilando que estén en la clase, que estén poniendo atención, que realmente no hagan trampa en un examen. No hay la posibilidad de supervisar muchas cosas. Entonces, pues sí, a lo mejor alguien prende el Zoom para decir que estoy, pero mentalmente está en otra cosa. Entonces, aquí en este tipo de enseñanzas que estamos utilizando, estos medios magníficos de la nueva tecnología, pues implican que ustedes tienen que hacer el esfuerzo, que ustedes tienen que escucharlos con detenimiento, que estamos utilizando este medio precisamente para que puedan ver y regresar a ver y volver a ver las veces que sea necesario la clase, no como en las clases presenciales, que bueno, si se les fue en un momento algo, pues ya se perdió. No, aquí por lo menos la ventaja es esa, lo van a poder seguir viendo cuantas veces quieran a través de esta página que estamos utilizando especialmente para ustedes. Pero también tienen que cumplir con las lecturas, tienen que cumplir con el esfuerzo, con los trabajos, con las dinámicas, con los ejercicios, con las prácticas, con lo que vamos a ir desarrollando al final del curso. Y entonces sí verán que esto que de inicio pues no nos gusta, que esto que de inicio pues nos da cierto sabor medio amargo, en la gran alegría de que están iniciando sus estudios de licenciatura, que es el que no estamos físicamente en nuestras aulas en la FES Acatlán, pues es también la gran oportunidad de que aprendan a una autodisciplina, a que la manera de lograr propósitos es esforzarse, no porque alguien lo esté supervisando, no como eran niños de que si no estaba la mamá no hacían la tarea. No, ahora los grandes responsables de su propia formación serán ustedes, y yo deseo que tengan mucho éxito en esta licenciatura que inicia. Realmente yo ya como uno de los que ya nos llaman antes pues fundadores, antes nos decían pues adultos mayores, ahora ya nos dicen grupo vulnerable, pero en fin, como alguien que orgullosamente es universitario, por un lado hijo de la Facultad de Derecho de la UNAM, y por otro lado padre, porque me ha tocado ser maestro de todas las generaciones de Acatlán, les deseo muchísimo éxito y vamos a convivir, vamos a desarrollar, y desde luego tengan mucho entusiasmo y hagan lo que de alguna manera enseñó Aristóteles. Sepan que lo mejor que pueden hacer es estar aquí y aprovecharlo totalmente. Muchas gracias.